Es el punto número 8 y se refiere a la responsabilidad profesional del notario. Se las voy a compartir acá. Nick, a partir de este punto viene el examen final. Recuerden que tenemos que evaluarlo todo, ¿verdad? Pero vamos a evaluar en un 80% lo que vamos a empezar a ver hoy y un 20% de lo anterior. Ok, gracias. Muy bien. Nosotros, los notarios y las notarias, por nuestra labor, por nuestra función notarial, pues tenemos también mucha responsabilidad. Porque nuestro servicio pues va dirigido directamente a las personas, ¿verdad? Nuestros clientes. Y pues somos responsables por la fe pública que el Estado nos ha concedido. Entonces, por lo mismo, somos responsables de cualquier daño, de cualquier perjuicio, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos ocasionar a nuestros clientes. Yo creo que el micrófono de Anaí está encendido. Entonces, nuestra responsabilidad como notarios también es grande, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que cuidar con cumplir todas las obligaciones que nos impone el Código de Notariado y otras leyes a veces, ¿verdad? Dependiendo el instrumento público que estamos redactando o que hemos redactado, que hemos autorizado. Voy a dar aquí admisión. Hay una doctrina de la responsabilidad notarial. Esta se refiere a que el notario debe estar capacitado intelectual y moralmente para lograr una función eficaz y que nosotros no generemos resultados que puedan perjudicar a los particulares y también para nosotros mismos, ¿verdad? Como profesionales. Y ahí es donde descansa lo que se conoce como responsabilidad notarial. Tenemos que estar capacitados intelectualmente, ¿verdad? Nosotros somos peritos en derecho, tenemos que conocer en cuanto a todas las normas, en cuanto a todas las leyes atinentes al derecho notarial. Si Anaí pudiera apagar su micrófono. Ahí tu micrófono.
Muy bien. Entonces decía que nosotros tenemos que estar capacitados intelectualmente en todo lo que se refiere al derecho notarial y las normas atinentes al caso que nuestro cliente nos requiera, para que nosotros realmente hagamos un buen trabajo, una buena labor, que nuestro cliente pues quede satisfecho. Y también tenemos que estar capacitados moralmente, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas correctamente para que no generemos daños a las personas, a nuestros clientes y también como resultado de ello también tengamos nosotros problemas, ¿verdad? Existen varias clases de responsabilidad. Dentro de ellas está la civil, la penal, la administrativa y la disciplinaria. Dependiendo del autor que nosotros estudiemos, pues así va a ser la clasificación que nosotros encontremos. Acá vamos a estudiar estas clases que aparecen en nuestra diapositiva. Estoy dando admisión. Muy bien. La responsabilidad civil del notario. Esta consiste en la obligación de resarcir daños y abonar perjuicios derivados de un acto ilícito que se impone a quien lo comete, o del no cumplimiento de un deber legal que corresponde a una persona determinada. Supone la eventual inobservancia de una norma por parte del sujeto obligado. Si nosotros dañamos a una persona en el sentido de que nuestro instrumento público no fue eficaz, no llenó la expectativa que nuestro cliente quiere, entonces tenemos responsabilidad hacia nuestro cliente, porque entonces nosotros no realizamos una buena labor notarial, ya sea porque lo cometimos o porque no lo cumplimos. Entonces puede ser por acción y puede ser por omisión también. Supone una eventual inobservancia de una norma por parte del sujeto obligado. En este caso, el sujeto obligado vamos a ser nosotros los notarios y las notarias. La responsabilidad civil se da cuando surgen esos elementos. Primero, que haya violación de un deber legal, sea porque lo hicimos o porque lo omitimos. Si nosotros no enviamos nuestros avisos, nosotros no cumplimos con nuestros impuestos del instrumento público que hemos autorizado, pues vamos a cometer una violación, ya sea por acción, porque lo hicimos, o por omisión, porque lo dejamos de hacer. El segundo aspecto es que haya culpa o negligencia de parte de este, o sea, del notario, y que además se cause un perjuicio. Si se cumplen estos tres elementos, entonces se va a dar la responsabilidad civil hacia el notario o la notaria. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento público, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de la nulidad. Pues nosotros también tenemos derecho de defensa.
y también el derecho del debido proceso. Entonces nos tienen que escuchar, nos tienen que dar la oportunidad de defendernos también. Pues tendríamos que presentar nuestras pruebas de descargo para evitar esas situaciones. El Código de Notariado lo establece en el artículo 35. A ver, busquemos ahí en nuestro Código de Notariado, por favor. ¿Lo leo, licenciada? Sí, pero tan amable, Amén. Rosa Marlene. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Muchas gracias. Entonces ahí se establece, ¿verdad? Nuestro derecho de defensa y nuestro derecho de debido proceso. Por eso es importante que nosotros como notarios cumplamos. Ya hemos aprendido que tenemos que cumplir con todas las funciones o actividades de la función notarial. Tenemos que cumplir con las obligaciones previas, simultáneas, posteriores, dependiendo del instrumento público que nosotros estamos autorizando o que ya autorizamos. Que tenemos que cumplir con nuestros deberes, con nuestras obligaciones como notarios y así también poder nosotros tener nuestros derechos. El artículo 2033 del Código Civil se refiere a la responsabilidad profesional. Busquemos ahí en nuestro Código de Código Civil el artículo 2033. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor, Florida. Artículo 2033. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Gracias, Floridalma. Entonces ahí escuchamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos obligación de realizar nuestra labor con toda dedicación y diligencia. Y ahí pues entra todo lo que hemos platicado, ¿verdad? Que tenemos que ser muy cuidadosos en la realización de nuestro instrumento público, que tenemos que legitimar a las partes, que tenemos que legitimar la documentación que nos llevan, que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como notarios, obligaciones en cuanto al instrumento público, como obligaciones previas, como obligaciones simultáneas, como obligaciones posteriores. Y de no hacerlo, pues vamos a ser responsables de daños y perjuicios que causemos, ya sea por dolo, por culpa o ignorancia inexcusable. O si nosotros andamos divulgando el secreto del cliente. También tenemos el artículo 1668 que se refiere a la responsabilidad. Busquemos, por favor, el 1668. A ver quién me apoya con su lectura. Gracias, Cristina. Artículo 1668. Profesionales. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión.
Muchas gracias. Entonces, ese artículo también se refiere a lo mismo, ¿verdad? Que nosotros como profesionales también somos responsables por los daños o perjuicios que causemos. Y también se refiere si es por ignorancia o negligencia inexcusable o por la divulgación de los secretos de nuestro cliente. Entonces, es importante que nosotros guardemos el secreto profesional. Luego tenemos la responsabilidad penal. Esta responsabilidad se da cuando el notario defrauda al Estado y también a los particulares por la comisión de un delito contra la función que ellos nos han delegado, contra la fe pública. Y acá hay una definición. Es la responsabilidad que tiene el notario al faccionar los instrumentos públicos por incurrir en falsedad y otros delitos conexos, haciendo constar situaciones de derecho y de hecho que en la realidad no existen o aprovechándose de su función en beneficio propio o ajeno, siendo asimismo derivada en algunos casos de la responsabilidad civil o bien esta, la penal, genera responsabilidad civil. Es la responsabilidad que nace de la comisión de un delito, encontrándose la misma en el ámbito del derecho público. Entonces también el notario puede caer en la responsabilidad penal si comete algún delito. Está defraudando al Estado porque el Estado nos ha dado esa fe pública. En ese momento en que actuamos como notarios, estamos actuando, podría decirse, como en representación del Estado, porque ellos nos han dado esa facultad, una partecita de la fe pública. Y también defraudamos a los particulares cuando nosotros cometemos algún delito. Delitos en que puede incurrir el notario o la notaria. Busquemos ahí en nuestro código penal, por favor. Saquemos nuestro código penal. Acá yo se los puse en una forma ascendente. Vamos a buscar el artículo 222. El artículo 222 se refiere a la publicidad indebida. A ver quién me apoya con ese artículo. Muy bien, licenciada. Artículo Gracias. 222. Publicidad indebida. Quien hallándose legítimamente en posesión o correspondencia de papeles o de grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos sin la debida autorización, aunque hubieren sido dirigidos, cuando el hecho cause o pudiere causar perjuicio, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Muchas gracias, Rosa Marlene. Entonces, acá es la revelación de secreto profesional. Cuando se revela o se emplea en provecho propio o ajeno un secreto del que nos hemos enterado por razón de oficio, empleo, profesión o arte. Será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1,000 quetzales. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Nosotros guardar el secreto profesional de nuestro cliente, no estarlo divulgando, tenemos que guardarlo. Luego tenemos el siguiente delito, es la revelación del secreto profesional. Y es el artículo 223.
El que leímos fue el 222, ¿verdad? Sí, licenciada. Le leo el 223. Por favor. Revelación de secreto profesional. Quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1,000 quetzales. Muchas gracias, Floridalma. Entonces, el 222 se refiere a la publicidad indebida. Y el 223 a la revelación de secreto profesional. El de publicidad indebida es cuando nosotros divulgamos algún dato, alguna documentación que tenemos en nuestro poder. Puede ser correspondencia, puede ser grabaciones, pueden ser fotografías, y estas no están destinadas a la publicidad. Y si no tenemos autorización, entonces nosotros caemos en ese delito de publicidad indebida. Y el 223 se refiere a la revelación del secreto profesional. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que guardar el secreto profesional de todo lo que nuestro cliente nos ha confiado, todo lo que él nos ha dicho. No tenemos por qué divulgarlo. Luego tenemos el artículo 264 que se refiere a casos especiales de estafa. Busquemos ahí el 264. A ver quién me apoya con el 264. Si quiere el apoyo yo, licenciado. Gracias, Luis Gerardo. Artículo 264. Casos especiales de estafa. Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias. 2. El platero o joyero que alterare en su calidad, ley o peso los objetos relativos a su arte o comercio o traficare con ellos. 3. Los traficantes que defraudaren usando pesas o medidas falsas en el despacho de los objetos de su tráfico. 4. Quien defraudare a otro con su puesta remuneración o funcionarios, autoridades, agentes de esta o empleados públicos o como recompensa de su mediación para obtener una resolución favorable en un asunto que de los mismos dependa, sin perjuicio de las acciones de calumnia que a estos corresponda. 5. Quien cometiere alguna defraudación, abusando de firma de otro en blanco o extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. 6. Quien defraudare a otro, haciéndole suscribir con engaño algún documento. 7. Quien se valiere de fraude para asegurar la suerte en juegos de azar. 8. Quien cometiere defraudación, sustrayendo, ocultando o utilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro escrito. 9. Quien fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, grabare o dispusiere de ella en cualquier otra forma. 10. Quien dispusiere de un bien como libre, sabiendo que estaba grabado o sujeto a otra clase de limitaciones, y quien con su enajenación o gravamen impidiere con ánimo de lucro el ejercicio de tales derechos. 11. Quien enajena separadamente una cosa o dos o más personas
con perjuicio de cualquiera de ellas o de tercero. Quien otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. 13. Quien a sabiendas adquiere o recibiere en cualquier forma bienes de quien no fuere su dueño o no tuviere derecho para disponer de ellos. 14. Quien con perjuicio de otro ejerciere un derecho de cualquier naturaleza a sabiendas de que ha sido privado del mismo por resolución judicial firme. 15. Quien destruyere o deteriorare total o parcialmente bienes que le parezcan a efecto a derechos de un tercero con el propósito de defraudar a éste. 16. Quien comprare a plazos un bien y lo enajenare posteriormente o dispusiere de él en cualquier otra forma sin haber pagado la totalidad del precio. 17. Quien negare su firma en cualquier documento de obligación o descargo. 18. Quien con datos falsos u ocultando antecedentes que le son conocidos, celebrare dolosamente contratos basados en dichos datos o antecedentes. 19. Quien sin autorización o haciendo uso indebido de esta, mediante colectas o recaudaciones, defraudare a otros. Si la recaudación o colecta se hace sin autorización y sin propósitos de defraudar, o estando autorizada no se cumple con los requisitos legales correspondientes, la sanción será de multa de 20 a 200 quetzales. 20. Quien cobrare sueldos no devengados, servicios o suministros no efectuados. 21. Quien defraudare valiéndose de la inexperiencia, falta de discernimiento o pasiones de un menor o incapacitado. 22. El deudor que dispusiere en cualquier forma de los frutos gravados comprenda para garantizar créditos destinados a la producción. 23. Defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier ardid o engaño que no se haya expresado en los incisos anteriores. Muchas gracias, Luis Gerardo. Final, Es licenciada. larga la lista, ¿verdad? Sí, son varios 23 ítems. incisos. Sí, muy bien. Y los que más se adecúan a nuestra profesión es el número 5. Quien cometiere alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco o extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. El 6. Quien defraudare a otro haciéndole suscribir con engaño algún documento. El 9. Quien fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, grabare o dispusiere de ella en cualquier otra forma. El 10. Quien dispusiere de un bien como libre, sabiendo que estaba grabado o sujeto a otra clase de limitaciones, y quien con su enajenación o gravamen impidiere con ánimo de lucro el ejercicio de tales derechos. El 11. Quien enajena separadamente una cosa a dos o más personas con perjuicio de cualquiera de ellas o de tercero. El 12. Quien otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. 13. Quien a sabiendas adquiere o recibiere en cualquier forma bienes de quien no fuere su dueño o no tuviere derecho para disponer de ellos. El numeral 15. Quien destruyere o deteriorare total o parcialmente bienes que le pertenezcan afectos a derechos de un tercero con el propósito de defraudar a éste. 16. Quien comprare a plazos un bien y lo enajenare posteriormente o dispusiere de él en cualquier otra forma sin haber pagado la totalidad del precio. 18. Quien con datos falsos o ocultando antecedentes que le son conocidos, celebrare dolosamente contratos basados en dichos datos o antecedentes. 20. Quien cobrare sueldos no devengados, servicios o suministros no efectuados.
Bien, 21. Quien defraudare valiéndose de la inexperiencia, falta de discernimiento o pasiones de un menor o incapacidad. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al artículo 321 y 322, que se refiere a la falsedad material y falsedad ideológica. Busquemos ahí el 322 y el 323. 321 y 322. A ver, ¿quién lo tiene ya? ¿Lo leo yo, Lita? Gracias, Angie. Artículo 321, falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Artículo 322, falsedad ideológica. ¿Lo leo también? Sí, por favor, Angie. Falsedad ideológica. Quien, como motivo de otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Gracias. Entonces acá tenemos el delito de falsedad material. Cuando nosotros hacemos un documento público falso o alteramos uno verdadero. Y el de falsedad ideológica cuando hacemos insertar declaraciones falsas, ¿verdad? Lo que estamos consignando en el documento no es cierto, es falso. Voy a la admisión acá. Muy bien, luego tenemos el artículo 327, supresión, ocultación o destrucción de documentos. Busquemos ahí el 327. Artículo 327. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo, será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Muchas gracias, Flor. Entonces acá hay la supresión, ocultación o destrucción de documento. Entonces es delicado, ¿verdad? Destruir algún documento. Ocultarlo o destruirlo. O suprimirlo. Hoy es tan fácil eso en la computadora, ¿verdad? Por eso a veces en los bancos, por ejemplo, no permiten que las personas lleven las USB, ¿verdad? No permiten, porque ellos pues tienen mucho cuidado con eso, ¿verdad? Más ahora que han habido tantos ciberataques, ¿verdad? A las instituciones, entonces, pues es delicado, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el 422, revelación de secretos. Busquemos el 422. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor, Florida, voy a la admisión acá. Artículo 422. Revelación de secretos. Comete delito de revelación de secretos el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deben permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Gracias. Este delito ya tiene inhabilitación, o sea, con la misma sentencia
de una vez dispone la inhabilitación especial en el cargo. Acá es a los funcionarios o empleados públicos. A veces las personas tienen conocimiento de ciertas situaciones por razón de su cargo, pero no por eso también pueden ellos revelarlo, ¿verdad? Porque son cuestiones que deben permanecer únicamente para la institución. Muy bien, luego tenemos el 434, violación de sellos. Busquemos por favor el 434. A ver quién me apoya ahí. Artículo 434. Violación de sellos. El funcionario o empleado público que ordenare, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados, cuya custodia la tuviere confiada, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Gracias. San Marlene, voy a dar aquí admisión. Muy bien. Cuando nosotros enviamos los testimonios especiales al Archivo General de Protocolos, cuando son testamentos y donaciones por causa de muerte, los mandamos en plica. Y entonces si alguien lo abre, pues ahí va a haber una violación, ¿verdad?, de documentación. Porque regularmente esa plica va a ir sellada, va a ir cerrada. Entonces si alguien la abre, pues se va a ver, ¿verdad?, que han violado al abrir ese documento. Una violación de sellos. Muy bien. Vamos a leer el artículo 437. Responsabilidad de funcionarios al autorizar un matrimonio. Busquemos el 437. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor, Estuardo. Responsabilidad del funcionario. El funcionario o ministro de culto, debidamente autorizado que autorice un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta, será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por el tiempo que el tribunal fije, el que no podrá exceder de 6 años. Si el funcionario o ministro de culto hubiese abordado culposamente, será sancionado solamente con multa de 200 quetzales. Muchas gracias. Por eso es que nosotros tenemos que constatar los datos, ¿verdad? No porque la persona nos diga soy soltero ya. Nosotros procedemos a casarlos, ¿verdad?, a celebrar los matrimonios. Tenemos que estar seguros que la documentación que nos ha llevado nuestro cliente es la correcta, es la que procede, ¿verdad?, para nosotros no cometer algún delito y también que una de las personas pues pudiera salir perjudicada. Luego vamos a leer el que sigue, 438, inobservancia de formalidades al autorizar un matrimonio. A ver quién me apoya ahí. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado con multa de 200 a 1,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias, Floridalma. Entonces, estos son algunos delitos en que puede incurrir el notario o la notaria. Y conjuntamente con la pena principal pueden imponer la de inhabilitación especial, cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso de ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. Voy a dar aquí admisión. ¿En qué consiste la inhabilitación especial? Consistirá, según el caso, en la prohibición de ejercer una profesión
o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. Esto se establece en el artículo 57. ¿Y qué son las circunstancias agravantes? Pues todo esto ya lo saben ustedes, ¿verdad? Lo saben mejor que yo. Son circunstancias agravantes prevalerse del delincuente de su carácter público o del poder inherente al cargo, oficio, ministerio o profesión, o cometerlo haciendo uso de funciones que anteriormente hubiere tenido. Esto se establece en el artículo 27, numeral 12. Le vamos a dar una pequeña lectura. Busquemos el artículo 27, numeral 12 de nuestro Código Penal. A ver, ¿quién tiene su código en la mano? Yo lo tengo, licenciada, pero como casi Dijo Linda. hemos leído, le doy la oportunidad que lea otro, por favor. Claro. ¿Otro código, jóvenes? Yo le- Por ahí, gracias. Artículo 27, numeral 2, ¿verdad, licenciada? Numeral 12. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Bueno, yo puse acá 27, numeral 12, pero estoy pensando que de repente es el Código Procesal Penal, ¿verdad? No. Leí ¿No? el 12 es, licenciado. Ahorita voy con el 12. Yo leí el 2. El Ah, muy 12, bien. abuso de autoridad. Ajá. Prevalerse el delincuente de su carácter público o del poder inherente al cargo, oficio, ministerio o profesión, o cometerlo haciendo uso de funciones que anteriormente hubiera tenido. Muchas gracias, sí, estamos bien ahí. Entonces, es una circunstancia agravante. El artículo 57 se refiere a la inhabilitación especial. El artículo 57 se refiere a la inhabilitación especial. La inhabilitación especial consistirá, según el caso, 1. En la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede. Y 2. En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. Ahí entraría entonces la inhabilitación especial, porque va a ser la prohibición de ejercer una profesión. En este caso sería nosotros como notarios, ¿verdad? No podríamos ejercer el notariado. Y el artículo 58 se refiere a la aplicación de inhabilitación especial. Conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio
con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. En los delitos contra la administración pública y administración de justicia, conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a 4 años. Entonces, dependiendo el delito, ¿verdad? Si ese conlleva una licencia o una autorización, entonces de una vez allí ellos van a imponer la inhabilitación especial para que el profesional o el notario no pueda ejercer su profesión. Muy bien. Luego tenemos la responsabilidad administrativa. Acá el notario, de todos los instrumentos que redacta, que autoriza, debe remitir copias, avisos, dependiendo del instrumento público que ha redactado. El notario tiene un amplio campo de acción. Puede informar a la administración pública de las manifestaciones de voluntad de los particulares, para que cualquier persona que tenga interés en ella pueda informarse y para que la administración pública pueda ejercer un control, siendo estas las obligaciones posteriores que debe cumplir el notario. Entonces acá entran las obligaciones previas, las obligaciones simultáneas y las obligaciones posteriores. Me va a quedar con 50 quetzales para todo el mes. Armando Cabrera, su micrófono. Gracias. Se incurre en la responsabilidad administrativa por incumplimiento de deberes ajenos a la función notarial propia, que otras leyes administrativas le imponen. Algunas veces la sanción va a estar en el propio Código Notariado, pero otras veces va a estar en otras leyes, como por ejemplo en la ley del organismo judicial, cuando son documentos provenientes del extranjero y no enviamos el aviso que establece la ley en un término de 10 días, pues nos van a sancionar. Entonces, es otra ley la que sanciona ese incumplimiento. Tenemos que pagar la cantidad de 25 quetzales para poder remitir ese aviso. Entonces, por eso es que acá escribe, ¿verdad? Luis Carral y de Teresa, que son deberes ajenos a la función notarial propia. Se entiende acá que la función notarial propia es el fraccionamiento del instrumento público en sí, pero cada instrumento pues tiene normativa de fondo y dentro de esa normativa pues va a aparecer esas obligaciones que nosotros tenemos la obligación de cumplir y que si no cumplimos pues entonces vamos a tener responsabilidad administrativa y regularmente esa responsabilidad va a ser una multa, ¿verdad? Que nosotros tengamos que pagar. Cuando nosotros estamos cartulando, tenemos ciertas obligaciones que cumplir. Tenemos que hacer el pago de apertura del protocolo, tenemos que depositarlo, tenemos que cerrar el protocolo, redactar el índice, tenemos que hacer entrega de testimonios especiales, tenemos que extender testimonios a nuestros clientes, tenemos que dar avisos, redactar las tomas de razón de las actas de legalización de firmas, tenemos que protocolizar actas como la del matrimonio. Si nosotros estamos cartulando para poder nosotros iniciar nuestra primera escritura, tenemos que hacer nuestro pago de apertura. ¿Cuánto tenemos que cubrir por pago de apertura? 50 quetzales. Muy bien, 50 quetzales. Y nos cobran 5 quetzales por el formulario. ¿Cuál será la base legal del pago de apertura?
Busquemos ahí nuestro código de notaría. Artículo 11. Muy bien, Alexis. El artículo 11. Leamos la parte donde está la obligación del pago de los 50 quetzales. Dice, los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por el derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por el notario. Muchas gracias. También tenemos obligación de depositarlo. ¿Cuándo tenemos nosotros que depositar el protocolo? Si nosotros tenemos que salir al extranjero por un término mayor de un año, tenemos obligación de llevarlo al director del Archivo General de Protocolos. Tenemos que depositarlo ahí. Si es por un tiempo menor de un año, podemos depositarlo en otro notario hábil. Pero ese notario no puede cartular en nuestro protocolo. Lo único que puede hacer es extender copias, extender testimonios especiales o testimonios al cliente, pero no puede cartular en nuestro protocolo. También si fallece el notario, ¿qué dice Pride? Y ahí en ese caso el otro notario que hace esas copias sí lo tiene que registrar en su propio protocolo o eso se queda en el aire. No, digamos, lo que pasa es que el notario cuando sale, le deja su protocolo, ¿verdad? De ese año, porque puede ser que la persona necesite alguna copia, algún testimonio. Pero recuerde que nosotros lo que vamos a dar es la copia, que le llamamos testimonio, pero va a ser copia de la escritura. Nunca le vamos a dar el original, sino la copia. Entonces él va a firmar por encargo del notario autorizante y lo va a firmar, lo va a entregar, como cuando usted como notario va a firmar un testimonio. Pero lo que no puede es escriturar en el protocolo del notario que le ha dejado en depósito su protocolo. Únicamente puede extender copias o testimonios. Gracias, licenciado. Muy bien. También si el notario fallece, cuando nosotros pagamos apertura, llenamos un formulario y ahí escribimos a quién se le puede requerir el formulario, el protocolo en ese formulario. Y dejamos los datos escritos, ¿verdad? Su número de teléfono, su nombre, su correo. Entonces, si alguna persona fallece, la persona que tiene en su poder el protocolo tiene que entregarlo. También si la persona ya no quiere cartular, lo quiere entregar voluntariamente, pues lo puede hacer. Porque él ya no quiere cartular, desea dedicarse a otra cosa, puede entregar perfectamente su protocolo. Y también cuando el notario lo inhabilitan por alguna razón, él también tiene obligación de entregar su protocolo cuando está inhabilitado para cartular. Tenemos obligación también de cerrar el protocolo y redactar el índice. ¿Cuándo cerramos el protocolo? Yo les pregunto, ¿cuándo cerramos el protocolo? El 31 de diciembre. Muy bien, Rosa Marlene.
¿Habrá otra fecha o solo el 31? O cuando el notario ya no vaya a cartular. Muy bien. O cuando el notario ya no quiera cartular. O supónganse que el notario lo nombra en algún cargo, ¿verdad? Entonces hace su razón de cierre y ya no cartula. ¿Qué manda? ¿Qué dice Walter? ¿Podría ser también cuando muera, mi estimada licenciada? Ah, sí. Cuando fallece, la persona que tiene su poder y protocolo tiene que entregarlo al archivo, porque ahí tienen que chequear y revisar si él ha cumplido con la entrega de sus testimonios, con todas las obligaciones notariales, con los avisos trimestrales, avisos de cancelación, para que le puedan dar una solvencia. Si el archivo no le da esa solvencia, entonces el Colegio de Abogados y Notarios no le puede dar jubilación, no le puede dar gastos post-mortem, por ejemplo. Entonces sí, es importante entregarlo, ¿verdad? Y tramitar esa solvencia para que la persona pueda gozar de esos derechos. ¿Cuándo redactamos el índice? ¿Cuándo tenemos obligación de redactar el índice? Después del cierre, licenciado. Muy bien, después de cerrar el protocolo, después de redactar la razón de cierre, entonces procedemos a hacer nuestro índice. El índice es como un resumen de todas las escrituras que tenemos en nuestro protocolo. Cuando un protocolo es demasiado grande, pues lo que hacemos es que vamos al índice, porque ahí vamos a escribir en qué folio está. Entonces ya solo vamos al folio y encontramos la escritura que nosotros necesitamos. Entonces, después de la razón de cierre, tenemos obligación de redactar el índice. ¿Cuándo entregamos los testimonios especiales? Licenciada, 25 días después de haber emitido la escritura. Cumplimos con la obligación. Después de 25 días hábiles, ¿verdad? Sí, licenciada. Hábiles, muy bien. Siguientes al otorgamiento de cada escritura. Entonces, si hoy autorizamos nosotros la escritura, tenemos 25 días hábiles para remitir nuestro testimonio especial. También tenemos obligación de extender testimonios a los clientes. ¿Cuándo extendemos nosotros los testimonios a los clientes? Cuando nos lo requieran. Cuando nos lo requiera. Pero previo a extenderlo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué manda? Expedir los testimonios a los clientes porque esa va a ser su fundamentación. No tengo la palabra ahorita. Su respaldo de la escritura que se faccionó. Ah, sí, sí. Sí, eso está bien. Pero para que usted extienda el testimonio a su cliente, ¿qué tiene que hacer previamente? Sacar copia de la escritura. Ah, sí, sacamos la copia, es cierto. Y después de sacar la copia, ¿qué hacemos? ¿Legalizarla, licenciada? Pero recuerden que esta no es una legalización de copia. Aquí lo que vamos a extender es el testimonio. Es una copia. Y nosotros vamos a redactar la razón final y ambas forman el
el testimonio. Pero para entregarle a nuestro cliente el testimonio, nosotros tenemos previamente que pagar el impuesto. Entonces, reproducimos la copia del instrumento público, pagamos el impuesto respectivo, mandamos a registrar si es un documento que se registra y ya se lo entregamos a nuestro cliente. Entonces, lo previo es pagar los impuestos. Para poder extender los testimonios, tenemos que pagar previamente los impuestos, dependiendo de la escritura o el documento, ¿verdad? Dependiendo del instrumento, así va a ser el impuesto que nosotros vamos a cubrir. Por ejemplo, si es escrituras públicas, pues va a ser dependiendo del acto o contrato, ¿verdad? Por ejemplo, si es compraventa, si es una promesa, si es una donación. Entonces ahí es donde vamos a aplicar la ley del impuesto al valor agregado y la ley del timbre fiscal. Cada ley específicamente establece qué contratos o qué instrumentos cubren IVA o qué contratos o instrumentos cubren timbre fiscal. Entonces ahí buscamos nosotros y con base a eso es que vamos a pagar el impuesto. Dependiendo del acto o contrato, es que nos vamos a remitir a cualquiera de esas dos leyes. ¿Cuándo tenemos obligación de dar avisos? ¿O qué avisos enviamos nosotros como notarios? ¿El registro de la propiedad? Al registro de la propiedad, ¿aviso de qué, Raimunda? Aviso de que vamos a enviar al registro de la propiedad. ¿En una compraventa no? Cuando nosotros mandamos al registro de la propiedad, lo vamos a mandar para registro, ¿verdad? Para registrar. Por ejemplo, si es compraventa, para que ya lo registren a nombre de la persona que ha comprado el bien inmueble. Entonces, vamos a registrarlo con el testimonio. Con el testimonio es que registramos en el registro de la propiedad. Pero aparte de mandar a registrar, tenemos que remitir avisos. De una compraventa de bien inmueble, ¿a dónde enviamos avisos? ¿A la municipalidad? Muy bien, a la municipalidad de donde corresponde el bien. ¿Y a dónde más? ¿Al DICABI? DICABI. Muy bien, al DICABI, ¿verdad? Que está en el Ministerio de Finanzas, para el debido control. ¿Qué otros avisos tenemos que enviar? Por ¿Qué instrumentos públicos cancelados. Muy bien. De matrimonio. Por matrimonio. Cuando celebramos matrimonios también tenemos que enviar un aviso. Testamento. También tenemos que mandar un aviso en los testamentos. En las ampliaciones. En las ampliaciones también. Las escrituras de donación por causa de muerte, licenciada. Sí. Donaciones por causa de muerte y testamentos también tenemos que enviar un aviso. Del extranjero. De documentos provenientes del extranjero, muy bien, Kiara. Divorcios, no, porque recuerden que el divorcio es un procedimiento judicial, no es un proceso de jurisdicción voluntaria. Cuando el doctor Mario Aguirre Godoy presentó la iniciativa para el decreto 5477, la ley de jurisdicción voluntaria, iba el divorcio voluntario, pero no lo aprobaron. Siempre sigue siendo judicial. Entonces, ese sí es, ahí sí tiene que tramitarse ante un abogado, ¿verdad? El abogado lo tiene que tramitar ya para un proceso de divorcio. Ese no lo llevamos nosotros como notarios. O sea, en nuestra parte de abogacía podríamos hacerlo, pero ya es diferente, ¿verdad? Como abogados.
También tenemos que enviar avisos de avisos trimestrales. ¿Se recuerdan que el artículo 37 establece la obligación de enviar avisos trimestrales? Ligui, también el que dijo antes, por ausencia del notario. También muy bien, cuando el notario tiene que viajar, tiene que informar al archivo y tiene que enviar un aviso en donde él consigna de qué fecha a qué fecha va él a viajar y a quién va a dejar ir en depósito su protocolo. Ese es otro aviso, ¿verdad?, que tienen que remitir. Y eso le sirve al notario por cualquier cosa que le pidieran en él. Al viajar, que él presentó ese aviso para poder él viajar. En la revocatoria Regularmente, también. ajá, en la En la- revocatoria. ¿En qué revocatoria? de mandatos. Revocatoria de mandatos. Pero, ¿será que aviso enviamos en revocatoria de mandatos? Ahí lo que se hace es que es una notificación, ¿verdad? Se lo notifica a la persona si ella no estuvo presente en esa revocatoria, para que sepa, ¿verdad?, que ya no funge, ¿verdad?, en ese cargo. Entonces hay que notificar. Ahora, si él está presente, ¿verdad?, pues entonces se puede de una vez dentro del instrumento público hacer la debida notificación. ¿Qué dice Praise? Dice una duda, y por fallecimiento del notario, ¿quiénes pueden dar aviso o quiénes avisan? La persona que tiene en su poder el protocolo. Digamos, si fuera una hija, ¿verdad?, u otro notario, entonces tiene que informarlo y entregar los protocolos. O sea, puede ser cualquier persona que los tenga. La persona que los tenga, sí. Que Ok. nosotros cuando llenamos nuestra hojita al inicio del año, ahí escribimos a qué persona le vamos a dejar nuestro protocolo. Y entonces a ella, si ya saben que ya falleció, a ella se lo piden. Y si no, pues la persona directamente se aboca y lo lleva, ¿verdad? Ok. ¿Qué Gracias. dice Rosa Marlene? Es que estaba viendo ahí, licenciada, en el artículo 23, que dice que por fallecimiento, si es en los departamentos, se entrega al juez de primera instancia o al alcalde municipal. Sí, si es en los departamentos, sí. Y ellos, creo que son 8 días para remitirlos Sí, al 8 días, al dice. director, sí. Ajá. Porque para que, aunque, fíjense que antes solo estaba el Archivo General de Protocolos, pero Ujú. ahora hay muchas sedes del archivo. Entonces, hay en varios departamentos. Entonces, ahí directamente al que esté más cerca, ¿verdad? Ah, si no Y si no, hubiera, pues al el juez. alcalde. Ajá, si no al juez, ¿verdad? Si no hay Ajá. una sede del archivo, al juez o al Sí. alcalde. Y entonces Gracias. ellos tienen la obligación de remitir, porque le va a servir a la persona para efectos de sus prestaciones, ¿verdad? De los deudos. Ah, sí, Linda, gracias. Muy bien. ¿Qué dice Lauri? Licenciada, y esa persona que uno coloca en el formulario que usted indica, no necesariamente debe ser profesional de derecho. No necesariamente. Puede ser un hijo, una hija, puede ser la esposa, ¿verdad? Pero sí la persona debe saber realmente dónde están sus protocolos, qué protocolos son, porque para poderlos entregar, ¿verdad? Sí, pues, gracias. Muy bien. ¿Cuándo tenemos obligación de fraccionar la toma de razón?
Y que en el momento que legalizamos una firma se realiza la toma de razón. Muy bien, Silvia. Después de cada acta de legalización de firma, tenemos la obligación, ¿verdad?, de hacer la toma de razón o faccionar la toma de razón. Y tenemos un término de 8 días, ¿verdad?, que no excederá de 8 días. Y es una escritura, ¿verdad? Pero es una toma de razón. O sea, me refiero a escritura porque lleva número, en hoja de publicidad especial para protocolo, pero es una toma de razón. ¿Cuándo tenemos que protocolizar el acta de matrimonio? De conformidad al artículo 101 del Código de Notariado, tenemos obligación de protocolizar el acta notarial de matrimonio. El artículo 101 del Código Civil no establece un término, pero sí la obligación. Entonces lo importante es que nosotros, en cuanto podamos, protocolicemos esa acta, ¿verdad? Las actas notariales donde hemos celebrado matrimonio civil. Estoy viendo que ya son las 18:48, ¿verdad? Entonces, si quieren, lo dejamos por acá. Después nos tocaría la responsabilidad disciplinaria, aunque eso es pequeñito. El notario incurre en responsabilidad disciplinaria cuando falta la ética profesional o atenta en contra del prestigio y decoro de la profesión. El que conoce es el Tribunal de Honor del Colegio Profesional y es el que se encarga de recibir las denuncias y seguir el trámite correspondiente. Algunos autores lo estudian como responsabilidad moral o profesional. Creo que con eso terminamos el punto, jóvenes. ¿Dudas? Tenemos unos minutitos todavía. ¿Qué dice Ítalo? Solo una consulta, no tiene que ver con la clase, solo es para ver más o menos cuándo podríamos saber cómo nos fue en el examen. Es que no he dormido por ese examen. Ay, no, duerma. Sí, andamos ahí nerviosos. Cuando nosotros tenemos 15 días, ¿verdad?, para entregar notas. Pero en cuanto yo pueda, yo se las voy a remitir. Y solo voy a tomar una foto porque hay que tomar una foto de inicio y término de nuestra clase. Un momentito. Lentes de viejito. ¿Qué manda? Los que puedan abrir su cámara. Voy a abrir yo la mía también. Mi cámara está lenta, no abre rápido. Ahí la tomé ya. Muy bien, ya las envié. Aparte de la pregunta de las notas, ¿todos examinaron? ¿No faltó nadie? ¿No hay ninguna solicitud de extemporáneo? Yo estaba viendo que como el examen es dentro del 5º día hábil, en este caso
tendría que ser el viernes. Pero como el viernes es día de asueto, entonces hasta el día lunes lo podría hacer. Si alguien no se hubiera examinado, pues que me envíe su solicitud a Classroom, ¿verdad? Para yo poderlo tomar en cuenta. Entonces ya son las 7 menos 8 minutos. Les deseo feliz noche y los veo entonces hasta el otro lunes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, hasta el próximo lunes. Primero Dios, que descansen, jovencitos. Que descanse, Lita. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Gracias igualmente. Noche, licenciada.